Entonces, como les decía, en nuestra clase pasada estábamos definiendo algunos puntos de corte de interés, ¿sí? En un ejercicio práctico de interés puede ser cualquier otro, y sobre ese punto es que nosotros vamos a entrar a hacer los análisis de los esfuerzos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros literalmente establecíamos, por ejemplo, acá en el punto uno, era qué tipo de esfuerzo y cómo estaban actuando ese esfuerzo. Si me explico, si estaban actuando a tensión o si estaban actuando a compresión. Y lo segundo, qué carga la generaba. ¿Ok? Entonces veíamos que aquí en este punto uno teníamos este momento MX, ¿sí? Producto de la acción, estaba generando una carga de tensión, y esa carga de tensión pues generaba forzosamente un esfuerzo de naturaleza normal. Entonces, única y exclusivamente era generado por el momento en X. También eh, evaluábamos los efectos del cortante que pudiese estar actuando en ese punto. ¿Sí? Entonces, cortante que estén actuando en esta cara, los señalábamos e indicábamos quién exactamente iba a estar produciendo ese cortante. En este caso, exclusivo únicamente el valor de la carga Bx era el que iba a estar produciendo cortante en este punto que era mi punto de interés. ¿Sí? Para este caso son ejemplos de puntos de interés que nosotros quisiéramos. Ya veremos que más adelante buscaremos un punto específico para poder definirlo. El punto 2 le hacíamos exactamente lo mismo. Montábamos sobre el punto 2 el sistema coordenado para saber dónde era que estaba nuestro, o con respecto a quién estaba actuando ese sistema coordenado. Y definíamos la línea donde estábamos haciendo el corte en la sección transversal, ¿sí? Y sobre él analizábamos. Entonces veíamos que este momento MX, así como está generando compresión sobre este punto. Entonces, al generarse compresión, se genera un esfuerzo normal de compresión producido por quién, única y exclusivamente por el momento MY. Y los valores de los cortantes, pues nuevamente entramos a evaluar quién produjo ese cortante. Nos damos cuenta que ese cortante fue producido por BY. Aquí. Entonces, para el punto Q era un poco más simple, ¿sí? Ya cuando analizamos el punto S, pues nos dábamos cuenta que parte de esas cargas generaban cortante y generaban fuerza axial, ¿sí? Y que cuando nosotros llevábamos los momentos allá, aparecía un torque, un momento en Z, un momento en Y. Entonces ya este era un poco más complicado. Si nosotros analizamos el punto uno, entonces evaluamos qué efectos se estaban generando. Entonces aquí en el punto uno nos damos cuenta que hay un efecto de tensión producido por ¿quién? Producido por el momento en Z. A su vez también hay un efecto de tensión producida por la carga axial. Entonces, esos dos efectos de esfuerzo normal deben incluirse. En este caso específico, vemos que la carga, la fuerza axial es a tensión, mientras que el punto uno, producto del efecto del momento, también está generando efecto de tensión. Entonces, las dos serían los dos efectos de esa consideración, de ese punto, serían de naturaleza positiva. Entonces, lo siguiente que nosotros entramos a evaluar eran los cortantes. Entonces, ¿quién me produce cortante en el caso del punto uno? Entonces, no, vemos que para el caso del punto uno no tenemos carga en esta dirección, ¿sí? Entonces, no tendríamos cortante. El único condición o el único efecto que me estaría generando cortante sobre ese punto sería el torque que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, aquí cuando hagamos el efecto del cortante, nos dábamos cuenta o daba para darnos cuenta que el valor del esfuerzo cortante era únicamente producido por el torque. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Pues íbamos a aplicar indirectamente lo que nosotros ya sabemos, que es calcular el esfuerzo por carga axial
fuerza sobre área, el esfuerzo por flexión, que en este caso sería mz sobre por c en y sobre el i en y. Con esto, al saber que los dos componentes son positivos, haríamos la suma algebraica para poder calcular el esfuerzo normal en la dirección X, que sería esfuerzo axial más esfuerzo por flexión, para este caso, y calcularemos el esfuerzo cortante, que en este caso sería T por C sobre J. ¿Sí? Entonces, con estos esfuerzos en X y este esfuerzo cortante XY, nosotros ya posteriormente hacemos un arreglito, una cuenta, para poder calcular lo que llamamos el esfuerzo equivalente. ¿Vale? Entonces, nuevamente hacemos lo mismo para el punto 2. Entonces, en el punto 2, ¿qué tenemos? Tenemos inicialmente que este momento MY nos genera un esfuerzo de tensión, ¿sí? En la dirección X en este caso. También la carga axial está actuando, entonces también nos generaría un esfuerzo de tensión. Y adicionalmente, ¿qué tendríamos? Entonces, bueno, pues tenemos tensión producidos por el momento MY y la carga axial nuevamente. ¿Tenemos valores de esfuerzo por cortante? Sí, los tenemos. ¿Quién los produce en este caso nuevamente? Pues nuevamente en ese punto tendremos el torque que nos estaría intentando hacer el corte. Y si nosotros nos damos cuenta, esta carga BY, conforme lo analizamos nosotros en la carga por flexión, ¿sí? Que teníamos la carga por flexión actuando así y que la distribución de esfuerzos era en este sentido, vemos que sobre el punto 2, que sería el punto que está aquí en la lateral, ese esfuerzo va a ser máximo. Entonces también tenemos una condición de esfuerzo cortante producida por BY. Si nosotros venimos aquí y a analizar esos efectos, pues veíamos que sobre el punto 2, tanto el momento MY como la carga axial, ellas eran positivas porque están generando efectos de tensión. Y aquí el signo a los valores del esfuerzo cortante, este sería el punto de donde hicimos el corte para orientarnos. Entonces sobre ese punto tenemos el torque actuando y la carga cortante también actuando. Entonces esa carga, pues si analizamos la curva, la flecha bajando, eso sería sentido horario, por tanto sería negativo para las dos versiones, ¿vale? Entonces esto es lo que nosotros llamamos el estado de esfuerzo. Y este estado de esfuerzos es la base para poder hacer las cuentas cuando nosotros tenemos carga combinada. Fijémonos que en los análisis anteriores no teníamos o teníamos exclusivamente esfuerzo normal o teníamos exclusivamente esfuerzo cortante. Aquí ya vamos a tener las dos. Entonces, aquí no vamos a diseñar con ninguno de estos. Tenemos que calcular un esfuerzo equivalente. ¿Sí? No sé si alguien tenga a esta altura alguna duda. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos eso? Pues recordemos siempre, señores, la distribución de esfuerzos. Aquí pues me falta la distribución por esfuerzos de carga axial, que sería constante para toda la sección transversal. ¿Listo? Esta sería la distribución por esfuerzo cortante debido a flexión. Este sería esfuerzo normal también debido a flexión. Este sería esfuerzo por torsión. Y este sería esfuerzo por carga axial. ¿Sí? Entonces, esa es la base con la cual nosotros entramos a definir esos puntos de interés. ¿Listo? Entonces, todo esto que nosotros que les acabé de explicar es si nosotros tenemos puntos o un análisis de puntos arriba y en la lateral. ¿Sí? Que eso es literalmente lo que ocurre
cuando nosotros tenemos secciones cuadradas o rectangulares, como esta que estoy tratando aquí. Entonces, cuando nosotros tenemos secciones como esta específicamente que te estoy mostrando, nosotros fijémonos que vamos a tener dos momentos de inercia. Un momento en la dirección Z, que será un doceavo. Bueno, si esta es la base y esta es la altura, de la base por la altura al cubo. Y si este es nuestro eje Z, ese sería el momento de inercia. También nosotros vamos a tener un momento de inercia en Y, que sería igual a un doceavo de la altura por la base al cubo. ¿Sí? Si nosotros consideramos ahora que este va a ser nuestro eje Y, vamos a tener esos dos momentos de inercia, ¿cierto? Entonces, así como estamos, si nosotros calculamos el momento o que en cada uno de los ejes nosotros vamos a tener un momento MY, ¿sí? Si nosotros llegamos a calcular ese valor de ese esfuerzo, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente, que el esfuerzo va a ser igual al momento en Y, ¿sí? El momento en Y, que el esfuerzo en este punto de arriba o en este punto de abajo, nos da igual de momento, ¿sí? Por la distancia en Y, por el C, en esta distancia, perdón, en Z, C en la dirección Z, sobre el momento de inercia que tenga la sección transversal cuando ella gire en torno al eje Y que tenemos aquí. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tendríamos para calcular el esfuerzo en el punto que estoy llamando en este caso específico, en el punto 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Fijémonos que cuando calculemos aquí en el punto 2, vamos a tener ahora que nosotros tendríamos un momento. Este sería un momento MZ. MZ por la distancia en la dirección Y, la distancia más lejana, sobre el momento de inercia, en este caso en la dirección Z. ¿Sí? El momento para evitar la rotación en esa condición. Entonces, observemos una cosa, que cuando nosotros tenemos paredes cuadradas, ¿qué cambia de una fórmula a la otra? Le pongo el resaltador. Lo único que cambiaría o que cambia significativamente es el valor del momento de inercia. Aquí lo denotamos claramente, que era un doceavo de la base por la altura al cubo por un lado y un doceavo de la altura por la base al cubo por el otro lado, ¿sí? Lo que teníamos. Entonces vemos que ese momento de inercia cambia significativamente entre los dos lados que nosotros tengamos para hacer el análisis, ¿sí? También cambia la distancia y el momento. Entonces, cuando tenemos secciones de pared delgada, en el cual hay, perdón, de secciones cuadradas, en el cual hay cambio de las propiedades geométricas, lo que se acostumbra es evaluar cada uno de los puntos de forma independiente, o sea, el punto 1 y el punto 2. Y hacemos lo que ya les había dicho en nuestra clase anterior, que en nuestra clase anterior pues nos dábamos cuenta que así como están estos momentos, toda la línea de la parte superior, esta que estoy aquí trazando, toda esa línea en la parte de arriba, va a estar sometida a tensión y toda la parte de abajo va a estar sometida a compresión. Lo voy a poner aquí en amarillo, marcador. O sea, toda la parte de arriba de este punto va a estar a tensión y esta parte pues va a estar sometida a compresión. Cuando hacemos exactamente lo mismo con el otro señor, con el otro eje, aquí nos damos cuenta que toda la parte
a la izquierda de este señor, toda esta línea que estoy trazando en este momento en verde, toda esa línea va a estar a tensión y toda la línea en el otro costado, en la derecha, va a estar sometida a compresión. Entonces, en ese sentido, nosotros ya podíamos darnos cuenta, esta va a ser la parte que está a tensión, que hay puntos de interés, en específico 2 puntos, donde esas condiciones son críticas, donde los 2 efectos de tensión o los 2 efectos de compresión se van a sumar, que sería este punto, cambio el rojo, que sería este punto en la diagonal arriba y este punto en la diagonal abajo. O sea, en la diagonal abajo tendríamos que ambos momentos serían negativos, ambos efectos serían negativos, porque los dos están a compresión, mientras que los dos que estén aquí a la derecha, perdón, a la izquierda, los dos van a ser positivos y los dos se sumarían. Contrario a lo que ocurre en las otras dos esquinas diagonales, donde uno sería positivo y el otro negativo. Entonces, cuando tengamos secciones cuadradas, lo vamos a analizar de esta forma, ¿sí? Encontrando que algunos de esos puntos críticos pues se van a encontrar en la derecha, perdón, en el punto donde los dos se suman, ¿vale? Ahora bien, si nosotros tenemos paredes circulares, fijémonos una cosa, que el valor del esfuerzo es mc, en este caso c es el radio, sobre el momento de inercia. Ya aquí en secciones circulares, el momento de inercia puede ser cualquiera, o sea, aquí ya no discriminamos según una sección transversal. El valor del momento de inercia en este eje es el mismo que en este, porque la sección es circular. Entonces, en secciones circulares, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Lo que nosotros, si en llegado caso llegamos a tener la acción de un momento, calcularíamos el momento resultante, ¿sí? El efecto de esos dos momentos, ¿sí? Si retomamos un poco, cuando nosotros calculábamos por allá flexión, nosotros teníamos el momento así, ¿sí? Que es lo mismo a tratar un momento en esta dirección, ¿cierto? ¿Sí? La representación del momento. Si nosotros nos dábamos cuenta, esa dirección del momento también nos representaba aquí lo que llamaríamos el eje neutro, ¿sí? Entonces, sobre ese eje neutro está actuando el momento y hace tensión o compresión según la configuración de los puntos. Entonces, en ese orden de ideas, ese momento resultante, aquí lo que nos va a entrar a definir sería que también nos entra a definir el eje neutro. Entonces, basados en esta geometría, yo puedo calcular este ángulo que tengo acá, este ángulo que lo voy a llamar más bien el ángulo A, ¿sí? Entonces yo sé que la tangente de ese ángulo A es igual al opuesto, que es MY sobre MX, ¿sí? Ya tenemos como tal el ángulo A que nos estaría representando la orientación de ese punto, ¿sí? Si nosotros volvemos aquí a la imagen de arriba, ¿sí? Nosotros sabemos que perpendicular al eje neutro se iba a encontrar la distancia más lejana. Lo mismo vamos a hacer acá. Perpendicular a ese eje neutro, más o menos por acá, nosotros encontraríamos, aquí voy a trazar que esta línea es perpendicular, nosotros encontraríamos dos puntos. Así como está este momento resultante, si nosotros ponemos nuestro pulgar en la dirección del momento resultante, si lo ponemos acá, así con el dedo, ¿sí? Nos damos cuenta que este punto, llamamos el punto 1, va a estar sometido a tensión, mientras que el punto 2 va a estar sometido a compresión. Entonces, producto de ese momento resultante, nosotros tendríamos un punto final o un punto, una configuración
tal que va a estar sometida a tensión y a compresión. ¿Sí? ¿De qué depende que ese punto, que el punto 1 o el punto 2 sea crítico? Va a depender de una carga que nosotros la llamamos o la conocemos muy bien, que es el valor de la carga axial. Si hay carga axial que está sometida a una condición de tensión, ¿qué pasaría? En la sección transversal aquí, bueno, trazando el momento y todo esto, vemos que esa carga axial, así como estaría este momento resultante, actuando aquí sobre el punto 1, sobre el punto 2, esa carga axial, si es de naturaleza de tensión, estaría actuando sobre el punto 1 y en ese punto tanto la carga axial como la carga producida por el momento resultante, esas dos cargas se sumarían porque serían de naturaleza de tensión. Lo mismo, lo contrario ocurre a lo que sería el punto 2. En el punto 2 tenemos el efecto del momento resultante, que sería un efecto negativo por estar a compresión, pero como la carga axial jalona, digámoslo así, todos los elementos de la sección transversal por igual, esa carga sería positiva. Entonces, fijémonos que al hacer la suma algebraica de los efectos de esos dos esfuerzos, este valor 2 sería menor que el valor de 1. ¿Sí? Eso respecto si la carga es de tensión. Si la carga fuera de compresión, sabemos que todo eso que tenemos ahí cambia, porque si llegase a ser de compresión, aquí ya la carga axial sería negativa. Aquí en el punto 1 la carga axial, el momento continuaría siendo positivo. Y aquí tendríamos que esta sería negativa, el efecto del momento resultante, y negativa también la carga axial. Luego el punto crítico que nosotros entraríamos a definir sería el punto 2. ¿Listo? No sé si alguien tenga una duda. Sí, entonces identificar ese punto crítico pues nos va a ser imprescindible para nuestros análisis. ¿Sí? Entonces, como les decía, hay que hacer un análisis en función del momento máximo, en este caso el momento resultante, y el momento resultante genera mayores esfuerzos normales, como les decía. El momento resultante va a generar los mayores esfuerzos normales. Entonces, ¿cuál punto vamos a escoger? O el punto de arriba o el punto de abajo en función de ese momento resultante. No nos olvidemos, ponemos nuestro pulgar y en función del efecto que genere, eh, algún punto va a estar a tensión u otro punto va a estar a compresión. Entonces, ¿cuál escoger? El punto crítico 1 o el punto crítico 2, como les decía, va a estar condicionado al valor de la carga axial. Si la carga axial es de tensión o si la carga axial es de compresión. ¿Listo? Entonces, en ese punto específico, vamos a suponer el punto 1. Si este es el punto de donde hicimos el corte, este sería el punto 1. Si ese es el punto y tenemos carga axial positiva, pues ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una condición de esfuerzo normal, donde ese esfuerzo normal fue generado por el momento resultante positivo y también por la carga axial positiva. Entonces por eso pongo aquí me equivoqué, aquí es momento resultante. Y la dirección de este esfuerzo también me equivoqué, ese esfuerzo iría en la dirección del eje Z. ¿Sí? Entonces vamos a tener que ese esfuerzo normal en la dirección Z fue generado por el momento resultante, ya sea positivo o negativo según el punto. ¿Sí? Y dependiendo cuál escoger, pues eso se escoge en función de la carga axial. Si la carga axial es positiva, pues escogeríamos el punto crítico 1. Si la carga axial fuera negativa, escogemos el punto crítico 2. No obstante, sus magnitudes son iguales. La magnitud del esfuerzo generado por el momento resultante va a ser igual, dado que tenemos el mismo momento de inercia y la misma distancia entre el eje neutro.
No obstante, ¿quién lo determina? La carga axial. Por eso la dejo aquí en positivo o negativo para escoger el punto que nosotros tendríamos si ese punto de tensión o compresión. ¿Vale? Entonces, eso para el caso de los esfuerzos normales. ¿También llegaría a existir esfuerzo cortante? Sí, llegaría a existir. Entonces, fijémonos otro pequeño detalle. Es que nosotros teníamos inicialmente este sistema coordenado XY, pero ahora como existe un ángulo A, ¿sí? Nosotros tuvimos que literalmente girar ese ángulo, girar ese sistema coordenado a una distancia, a una configuración X', Y'. Sí, eso es lo que se presenta aquí en, en el sistema este que tenemos acá, al sistema X', Y'. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cómo atacar esos esfuerzos de naturaleza cortante? ¿Sí? Entonces, con ese tipo de esfuerzos, recordemos lo que nosotros teníamos de carga por flexión. ¿Sí? En la carga por flexión, nosotros teníamos lo siguiente. Teníamos la sección transversal, teníamos nuestro eje neutro y teníamos la carga, en este caso la carga de flexión, ¿sí? La carga cortante por flexión era perpendicular al eje neutro y sobre estos puntos nosotros teníamos la siguiente distribución de esfuerzos, ¿sí? Que era máximo justo aquí sobre el eje neutro, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos esto en perspectiva, nosotros teníamos que los valores de esfuerzo cortante en los puntos superiores eran nulos y que el valor del esfuerzo cortante en los puntos de interés, en este punto de interés, ¿sí? Eran máximos producto de la carga que nosotros íbamos a tener. ¿Listo? Entonces, lo mismo va a ocurrir acá. Lo que yo necesito, si tengo el punto crítico 1, va a ser encontrar el valor, ¿sí? De los esfuerzos cortantes que vayan en esta dirección, ¿sí? Para tal caso, pues nosotros en este problema fijémonos que tenemos cortante en Y y cortante en X, ¿sí? Que estaría representado aquí por una parte por el cortante, por esta línea que sería el cortante en X y otra parte que estaría representado aquí por el cortante en Y. Entonces, la única fuerza que genere este esfuerzo cortante, ¿sí? Sería una fuerza que actúe en la siguiente dirección, en la misma dirección en este caso específico, del eje neutro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer? Como nosotros ya tenemos la orientación de la sección transversal, esa orientación producida por el ángulo que acabamos de calcular, esa fuerza, pues tendríamos que calcular las componentes de la fuerza con respecto al eje neutro. Entonces tengo que este ángulo es A, este ángulo que tengo aquí es A, y para poder calcular esas componentes de esa fuerza, ¿sí? La componente realmente de esta fuerza, aquí lo voy a cambiar de color, lo voy a poner en amarillo. Primero, de la fuerza Y sería este tramo que nosotros tengamos. Y así como está marcado este tramo, esta pequeña componente que vamos a tener acá iría en esta dirección. Entonces, este es nuestro ángulo A y ese ángulo A también sería nuestro ángulo A. Entonces, esa componente que tenemos en esta dirección va a ser BY por el seno, ¿sí? Por el seno de ese ángulo A, que sería la componente
de esa fuerza que yo he representado aquí en resaltador amarillo. ¿Sí? Ese sería ese pequeño componente. Ahora bien, vamos a calcular el otro componente, que sería, que voy a cambiar de color, voy a poner en negro. Entonces nuevamente calculamos la componente que tendríamos de la otra carga. Entonces, ¿qué sería esa otra componente? Lo voy a poner aquí, lo voy a marcar en color azul. Sería esa pequeña sección que he marcado en color azul, que esa sería nuevamente BY, perdón, BX, por, en este caso, nuevamente el seno de ese ángulo A. Entonces, ahí ya tendremos las dos componentes de esa fuerza que está actuando sobre el sistema. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Que una viene para la izquierda y otra va para la derecha. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar en ese caso va a ser la fuerza resultante, B', lo voy a llamar, que sería la equivalencia. Entonces, todavía no sé hacia dónde apunta el esfuerzo porque no sé cuál de esas cargas va a ser mayor. Entonces, si es mayor Bx por el seno de A, pues el valor, la dirección del esfuerzo quedaría ubicada hacia esta dirección. Si es mayor el otro, pues indudablemente quedaría trabajando hacia abajo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros analicemos esos esfuerzos cortantes, entonces lo que vamos a tener que hacer será calcular las componentes, en este caso By por el seno y Bx, perdón, en este caso me equivoqué de las cosas. ¿Sí? Para poder establecer los efectos que generan esas fuerzas, esas fuerzas cortantes sobre el punto crítico que el cual nosotros tengamos interés. ¿Sí? Entonces, bajo esas condiciones, nosotros tenemos que hacer un análisis en función del momento para calcular el ángulo de esa proyección y en función de él calcular cuál sería el, la fuerza cortante equivalente. ¿Sí? Fijémonos otro detalle, que si nosotros tenemos, por ejemplo, la carga en esta dirección, la carga Bx, aquí las dos proyecciones se estarían sumando, ¿sí? Tanto la proyección que nosotros tengamos sobre el eje neutro, tanto la proyección de By sobre el eje neutro, las dos se estarían sumando, entonces nos estaría o nos establece una condición crítica cuando esas dos condiciones se suman. Entonces aquí dejo una. En este caso, lo pongo aquí en rojo, que nosotros teníamos la dirección Bx, las dos, bueno, aquí una de ellas se suma y la otra se resta por ir en dirección opuesta, para calcular lo que sería el cortante equivalente. Entonces recordar que ese esfuerzo cortante lo calcularemos cortante equivalente por el Q sobre el eje neutro sobre I por B. Entonces, esa sería la forma en que nosotros estaremos calculando esos esfuerzos. Entonces, con esa fuerza cortante se calculan los esfuerzos de corte. Si existen esfuerzos debido a un torque que esté actuando sobre ese eje, lo tendríamos que poner. Entonces, aquí, este sería el esfuerzo cortante debido al cortante B'. Si llega a existir un torque, tendríamos que poner ese esfuerzo cortante debido al torque. Entonces, esta figura que tengo aquí en la parte de abajo nos muestra ya todo lo que nosotros tendríamos para un punto crítico, que sería el punto crítico 1 o el 2, dependiendo del sentido de la carga axial. Entonces, se deben poner los esfuerzos por cortante debido al torque, que pueden ser positivos o negativos, dependiendo la dirección del torque, y los esfuerzos del cortante equivalente, que también pueden ser positivos o negativos, dependiendo de cuál de ellos sea mayor. ¿Vale? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, entonces continuando.
Por allá al principio del curso yo les estaba hablando de lo que era el estado general de esfuerzo. Entonces, el estado general de esfuerzo era una condición donde nosotros tenemos un elemento tridimensional y sobre ese elemento tridimensional vamos a tener cargas o esfuerzos normales en todas las direcciones y eh, añadido a ello esfuerzos cortantes también en todas las direcciones. ¿Sí? Si nosotros volvemos y analizamos lo que está ocurriendo en función de esos puntos críticos, observamos que en los puntos críticos tenemos una versión simplificada de de esas esfuerzos, de esa versión del estado general de esfuerzo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué simplificada? Si nosotros nos damos cuenta, no tenemos valores de esfuerzo en la dirección Z, ni normales ni cortantes. ¿Sí? Entonces lo que tenemos realmente es lo que se denomina o se conoce en la literatura como un estado de esfuerzos planos, un estado en que en la cara superior no hay ningún tipo de esfuerzo. ¿Sí? Entonces, como les decía, 3 tipos de esfuerzo normal y 6 tipos de esfuerzo cortante, que en la cual si existen todos, se denomina el estado general de esfuerzo. Entonces, hay casos específicos donde ese esfuerzo se experimenta única y exclusivamente en 2 direcciones, que sería lo que nosotros estamos viendo acá. Entonces, esas 2 direcciones, pues nosotros las especificamos con una versión planar, por eso de ahí su nombre, ¿sí? En ese caso, esa dirección planar concuerda con la definición de lo que nosotros hemos definido como puntos críticos y pues se va a denominar estado de esfuerzo plano, ¿sí? Entonces vamos a considerar que en esa configuración rotada, girada por efectos del esfuerzo del momento flector, ¿sí? Vamos a representar eso por un estado de esfuerzos plano. Y esta sería la representación. Esfuerzos generados por el momento resultante. ¿Sí? Esfuerzos generados por la carga axial, ya sea positiva o negativa, generados cortantes generados por el torque o por la carga de corte equivalente. ¿Vale? Eso es lo que nosotros vamos a tener, y eso es lo de donde nosotros vamos a empezar a hacer los análisis. ¿Sí? En este sentido, cuando nosotros tenemos un estado de esfuerzo plano, ¿sí? Los esfuerzos actúan sobre las secciones transversales de los elementos. ¿Sí? Entonces, miremos aquí esta gráfica que tenemos al lado. ¿Sí? En un estado de esfuerzo plano visto en una versión tridimensional, así como esta que tenemos acá, sería esta la figura que nosotros tendríamos. Pero ya para simplificarlo, pues generalmente se trabaja en 2D, que es la mayoría de los elementos de máquinas van a tener esa configuración de ese estado de esfuerzos. Únicamente esfuerzos normales pueden ser en la dirección X o pueden ser en la dirección Y, dependiendo de la aplicación, y esfuerzos cortantes en las caras correspondientes. ¿Sí? Ahora bien, ¿sí? Nosotros cuando estábamos hablando de las cargas, hacíamos ese análisis de forma independiente. Ahora, estos esfuerzos que nosotros tenemos acá, esfuerzos, tenemos que calcular las correspondientes resultantes, digámoslo así, el valor del esfuerzo equivalente, perdón, resultante en cada una de las direcciones de interés. Pero ahora, ¿cómo podemos diseñar si nosotros antes únicamente diseñábamos o con el valor del esfuerzo sin tener en cuenta el cortante? ¿Sí? O viceversa, tenemos en cuenta el cortante sin tener esfuerzo normal por ningún lado. Pero ahora tenemos unas condiciones de esfuerzo donde los dos existen simultáneamente, producidos por otro tipo de cargas. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, primero que todo, no podemos utilizar ninguno de estos valores para poder diseñar. ¿Por qué? Porque esos no van a corresponder a los valores de esfuerzo máximo. Me explico. Cuando nosotros tenemos una condición de esfuerzo como esta, van a existir
unos planos, y aquí ya les digo cómo los vamos a sacar. Va a existir un plano, ¿sí? Una orientación en función de un ángulo θ, donde en ese ángulo θ nosotros vamos a encontrar el esfuerzo normal máximo, y habrá otro plano en el cual nosotros también hacemos la misma análisis para encontrar cuál sería, lo voy a dibujar aquí, cuál sería el valor del esfuerzo cortante máximo. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos condiciones diferentes para poder encontrar esa condición de esfuerzos cortantes. A esos planos o a esas orientaciones es lo que nosotros conocemos con el nombre de planos principales de esfuerzo. ¿Cuándo aparecen estos dos? Cuando aparecen actuando esfuerzo normal y esfuerzo cortante, trabajando simultáneamente. Entonces, en ese caso, estos valores de esfuerzo que los cuales nosotros acabamos de calcular no representan a los valores máximos. Entonces vamos a necesitar hacer unas pequeñas transformaciones, aplicar lo que se llaman las ecuaciones de transformación, para poder encontrar esos planos principales y poder interpretar cuál va a ser el esfuerzo cortante máximo que está normal o cortante máximo que está ocurriendo sobre alguna determinada sección. ¿Listo? Entonces, recordemos que los esfuerzos no son vectores, entonces no podemos hacer la suma vectorial de esos esfuerzos. Para decir un esfuerzo equivalente, no podemos hacerlo. En este sentido, como les decía anteriormente, va a existir un estado de esfuerzos intrínseco porque no es evidente a primera vista, el cual tiene esas condiciones que yo les decía del esfuerzo normal máximo y el esfuerzo cortante máximo. ¿Sí? En un cuerpo que esté sometido a la acción de esfuerzos, que no importa, ¿sí?, la orientación del elemento como se emplee para representar dicho estado de esfuerzo. Mejor dicho, yo tengo la configuración inicial y que va a existir una condición donde nosotros encontremos el esfuerzo máximo, ¿sí?, el esfuerzo normal máximo, que tenga una determinada inclinación o un ángulo de rotación, y también nosotros encontremos una condición de esfuerzo cortante máximo. Entonces, va a existir ese estado intrínseco sin importar la orientación que nosotros tengamos. Entonces, se encontrarán esas orientaciones donde el esfuerzo normal sea máximo y donde el esfuerzo cortante sea máximo, ¿sí? La orientación, entonces aquí cada una de esas orientaciones, este va a tener un ángulo y el esfuerzo cortante va a tener otro ángulo. Entonces la orientación donde nosotros encontremos el esfuerzo cortante máximo se denomina plano primario. Entonces ese plano primario nos lleva a que nosotros vamos a tener un ángulo primario, y la orientación donde nosotros vamos a tener el esfuerzo cortante máximo se denomina plano secundario. Entonces cada uno de estos dos esfuerzos pues va a tener un plano primario y un plano secundario, y a esos dos planos que tenemos acá son los que se denominan planos de falla. ¿Sí? Esa será la configuración con la que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo era que nosotros hacíamos por allá en cálculo para calcular un esfuerzo? Un máximo, en este caso un esfuerzo cortante y un esfuerzo normal. Si no me equivoco, nosotros lo que teníamos era que derivábamos la función en función de x y la igualábamos a 0. En ese punto encontraríamos el máximo. Entonces vamos a inicialmente a calcular la función que vamos a tener que derivar para encontrar esos puntos máximos. ¿Listo? Entonces supongamos nuestro estado de esfuerzo plano. Esfuerzo plano como este que tenemos acá, en la cual nosotros tenemos los valores de los esfuerzos que calculemos. Vamos a considerar el estado general, en el cual tenemos esfuerzo en X, tenemos esfuerzo en Y, y los valores de los esfuerzos cortantes aquí
Sabemos por equilibrio que el esfuerzo cortante en XY debe ser igual al esfuerzo cortante en YX para mantener las condiciones de equilibrio. ¿Sí? Entonces, considere una sección transversal con esfuerzos normales y cortantes y no es como la que tenemos acá, donde nosotros tenemos, como les decía, sigma X, sigma Y y tau XY, que es igual a tau YX. ¿Sí? Y nuestro interés ahora es calcular esa configuración principal de los esfuerzos, tal que encontremos el esfuerzo máximo, normal máximo, y el esfuerzo cortante máximo. Entonces, ¿cómo podemos calcular esa función que más adelante vamos a derivar para representarla igual a cero? Entonces, vamos a suponer un plano de corte aquí, que sería esta línea café que está acá, y vamos a definir un ángulo de corte, ¿sí? Entonces, ese ángulo de corte aquí por simetría, no, regáleme un segundo, que aquí lo definí mal el ángulo de corte, ese ángulo lo voy a definir, es con respecto a la horizontal, me he olvidado, para poder representar esto. Entonces, ese ángulo de corte lo voy a definir es con respecto a la horizontal y sobre esa perpendicular a ese plano, nosotros vamos a trazar el corte, que sería esta línea punteada que estoy trazando acá. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Si nosotros nos damos cuenta, en ese vector, en ese punto, vamos a tener nuestro vector normal. Y nosotros sabemos que en la misma dirección de ese vector unitario normal, vamos a tener o va a estar actuando, ¿quién? Nuestro esfuerzo normal. Entonces, nuestro esfuerzo normal, en este caso, en la dirección en la nueva dirección del sistema coordenado que nosotros vamos a definir, que es el sistema coordenado X1, ¿sí? Aquí lo tenemos X y Y, X1 y Y1. Y adicional a él, pues tendríamos el perpendicular a ese vector normal. Sabemos que estaría actuando el esfuerzo cortante. En este caso, pues el esfuerzo cortante en el plano X1, Y1. ¿Sí? Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Para poder calcular, aquí voy a borrar todo esto. Para poder calcular, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Hacer una sumatoria de fuerzas en la dirección X1, perdón. ¿Sí? Entonces, observemos quiénes estarían actuando en la dirección X1. Estaría actuando este señor, que sería el esfuerzo normal por toda esta área que estaría definida por la diagonal. Entonces sabemos, o nosotros sabíamos inicialmente, que nosotros teníamos un área desde este costado del elemento diferencial, de este elemento diferencial que tendríamos aquí por el lado. Esa área sería un área sub cero. Como nosotros tenemos ahora por la definición que hemos hecho de ese ángulo, tenemos este ángulo. O sea, mejor dicho, el área a la izquierda continúa siendo la misma. Pero producto de ese ángulo, ¿qué vamos a tener? Que esta área en la diagonal, en la línea diagonal, esa área va a ser igual al área inicial sobre el coseno de ese ángulo teto que nosotros tenemos acá. O sea, el área cero por la secante de nuestra área original, que es el área en la lateral. ¿Quién más estaría actuando en la dirección X? Entonces va a estar actuando aquí esta componente de este señor, va a estar actuando la componente del esfuerzo cortante en esta dirección. Entonces nuevamente este señor calcularíamos la componente de este esfuerzo cortante. ¿Quién estaría actuando también? La componente de este esfuerzo cortante de esta otra cara y la componente de este esfuerzo sobre esta otra cara. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, este sería el primer término, el término que tenemos acá. Este sigma x por a sub 0, lo tenemos acá,
Por el coseno estaríamos calculando la proyección sobre la dirección del eje X1. Listo, ya resolvimos esto. Entonces tendríamos también actuando, bueno, en este caso en la dirección contraria, por eso su signo menos. Este señor que también estaría actuando en esta dirección, que sería el cortante XY por A0, nuevamente, en este caso perpendicular, sería la componente del seno. Tenemos este señor que también está actuando el esfuerzo cortante normal en la dirección Y por A0. En este caso, después de hacer los cálculos, nos dice que esta componente es la tangente de ese ángulo θ, dividido entre el área, que era dividido entre el coseno, perdón, por el seno de esa área. Y nos faltaría este último señor, que sería el esfuerzo cortante por la tangente por el coseno de este. Básicamente esa sería la función. Simplificamos un poco esa función, ¿sí? Al simplificar esa función, al eliminar aquí la secante de estos términos, terminamos simplificando significativamente la expresión. Simplificamos también aquí el área inicial, que esa área inicial pues es la misma para todos, y vamos a tener esta expresión. Entonces, esta expresión que nos va a permitir calcular. Nos permite calcular el esfuerzo normal para cualquier ángulo que tú tengas interés. ¿Sí? Aquí vamos a hacerle una pequeña, a utilizar estas funciones trigonométricas para poder simplificar todavía más estas funciones. El seno al cuadrado, el coseno al cuadrado y el ángulo doble, para llegar a esta expresión, que esta expresión es básicamente la que nosotros vamos a utilizar. En caso tal que deseemos calcular el esfuerzo normal en cualquier ángulo de interés, ¿sí? Lo que nosotros tendríamos que calcular, señores, es tener lo siguiente. Tener el valor del esfuerzo en la dirección X, tener el esfuerzo en la dirección Y y tener la magnitud del esfuerzo cortante, en este caso en la dirección XY. ¿Sí? Que es equivalente a tener todo esto. Para que me equivoque. Entonces, una vez tengamos esos tres valores de esos esfuerzos, calculamos este primer punto que sería el promedio, este segundo término, que va a ser la diferencia de los dos por el coseno, y el valor del esfuerzo cortante. ¿Sí? Eso es todo lo que nosotros necesitaríamos. Entonces, fijémonos que en función de los tres valores, esfuerzo normal, esfuerzo en la dirección 1 y esfuerzo normal en la dirección 2, vamos a poder calcular cualquier otro esfuerzo en función de ese ángulo. Y esta, pues, es la que yo llamo la primera ecuación, la ecuación número 1 de nuestro sistema de transformación de coordenadas. ¿Sí? Entonces, este es el esfuerzo normal en un plano con cualquier orientación θ. ¿Vale? Vamos a hacer exactamente lo mismo, la sumatoria de fuerzas, pero ahora en la dirección Y. Aquí la planteo. Al simplificar un poco la expresión anterior, voy a tener esta magnitud, pero apliquemos de nuevo las identidades trigonométricas para simplificar todavía más esta expresión. Y tendríamos esta ecuación, que es la ecuación que nos representa el valor del esfuerzo cortante para cualquier ángulo de interés que nosotros tengamos. Entonces, fijémonos que este va a depender de los dos términos que van a estar aquí asociados. Van a depender efectivamente de ese ángulo de orientación, ¿vale? Entonces, este sería el elemento con el cual nosotros entraríamos a hacer esos análisis para cualquier plano. Y a esta se denomina la ecuación 2, ¿vale? Esfuerzo cortante en un plano con cualquier orientación. Entonces, esas ecuaciones que nosotros acabamos de calcular son las ecuaciones de transformación para el esfuerzo plano, para transformar esas componentes del primer sistema coordenado X, Y, para poderlo transformar a cualquier
sistema coordinado x1, y1. Eso es lo que nosotros tenemos. Poder hacer o transformar eso de un eje a otro. ¿Sí? Bueno, entonces en ese sentido se dedujeron esas ecuaciones únicamente para el equilibrio de elementos, sumatoria de fuerzas en X y son aplicables a esfuerzos en cualquier tipo de material, ya sea material dúctil, frágil, lo que sea, que esté en régimen lineal o no lineal, elástico o inelástico, mejor dicho. Esta es la condición o la configuración de esfuerzos que nosotros tendríamos de forma general para cualquier punto de interés, ¿vale? La ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, ¿cuál es el detalle acá? Que esas ecuaciones nosotros las podríamos utilizar para calcular el esfuerzo bajo cualquier orientación. Entonces, trabajemos hagamos un par de análisis teórico respecto a esas dos ecuaciones. ¿Sí? Consideremos el estado de esfuerzo simple en unas condiciones específicas. Por ejemplo, si todos los esfuerzos que actúan sobre el elemento XY son cero, excepto el esfuerzo normal. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay esfuerzos cortantes y no hay esfuerzo normal en la otra dirección. Mejor dicho, que lo único que nosotros vamos a tener va a ser esfuerzo normal en la dirección Y, que sería esto que estoy retratando acá en nuestra configuración. Entonces, si nosotros simplificamos o tomamos las ecuaciones, elimino este término de aquí, este otro término y el término del esfuerzo cortante. ¿Y qué tendríamos? Que aquí, por aquí tendríamos que sigma x sobre 2 más sigma x dividido entre 2 por el coseno del ángulo, de 2 veces el ángulo, va a ser el esfuerzo normal en cualquier plano. Hago lo mismo, el esfuerzo cortante en cualquier plano es igual a menos sigma x sobre 2 por el seno de 2 veces el ángulo θ, y todo este término se nos va. ¿Sí? Entonces, esto que nosotros teníamos inicialmente es lo que se conoce como el estado de esfuerzo uniaxial, o también lo llamamos estado de esfuerzo axial puro, ¿sí? Que era lo que vimos al inicio de la, ¿qué? de la del periodo, cuando hablábamos de carga axial, que nosotros podríamos inclinar esto a cualquier plano de interés. Entonces vamos a tener estas dos ecuaciones que la dedujimos en su momento, pero que vuelven a llegar aquí si nosotros tenemos la misma condición de estado de esfuerzo basados a partir de esa configuración. Entonces existen planos. Entonces, si nuestro ángulo fuese igual a 0, vemos que si θ igual a 0, coseno de 0 es 1, 1 más 1, 2, pues si ángulo 0, esto será equivalente al esfuerzo en la dirección X, que es lo que entendemos. Ahora bien, si cambia el ángulo, vemos que esa condición del esfuerzo normal también irá a cambiar, y en ángulo 0 nos dábamos cuenta que el esfuerzo cortante era igual a 0, pero a medida que nosotros cambiemos ese ángulo de rotación, pues nos daremos cuenta que ese ángulo de rotación empezará a generar esfuerzo cortante, ¿sí? Conforme se mencionó en carga axial. Entonces, por allá incluso llegamos a decir en carga axial que el valor del esfuerzo cortante máximo ocurre cuando θ igual a 45 grados, y era igual a ¿cuánto? Si no me equivoco, era igual a sigma x sobre 2. ¿Sí? Más o menos dependiendo del punto que nosotros estemos analizando. ¿Sí? Ahora analicemos otro estado de esfuerzo. ¿Sí? Estado de esfuerzo simple en condición especial. Y vamos a suponer que no hay esfuerzo normal de ninguna naturaleza, que únicamente hay esfuerzos constantes. Eso sería equivalente a lo que nosotros llamamos carga por torsión.
Entonces, en carga por torsión, fijémonos que lo único que hay es esfuerzo cortante exclusivamente en todas las caras del elemento diferencial, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conoce como un estado de corte puro. Sí, entonces, todos estos términos de aquí, ¿sí?, los eliminamos. Entonces, nos quedaría únicamente esta componente. Todo este término inicialmente se elimina. Y tenemos las dos condiciones para poder hacer el cálculo de los esfuerzos en la dirección de interés. Entonces, nuevamente, si nuestro ángulo es cero, que sería un estado de esfuerzo cortante puro producido por torsión, muy seguramente, veremos que el esfuerzo normal es cero. Si el esfuerzo cortante, si el ángulo es igual a cero, esto va a ser igual al coseno de 0, que es 1, al esfuerzo cortante más. ¿Sí? Lo que nosotros tendríamos. ¿Sí? Entonces, existe un plano tal que existe un esfuerzo normal. Entonces, a medida que cambie el ángulo, también va a empezar a presentarse esfuerzo normal y esfuerzo cortante a medida que cambie esa orientación y esos ángulos que estamos relatando. ¿Sí? En ese sentido, bueno, tendríamos una condición de esfuerzo cortante puro que sería equivalente a lo que nosotros ya conocemos del esfuerzo por torsión. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, un estado biaxial de esfuerzos, que es un estado biaxial donde únicamente existen esfuerzos de naturaleza normal en las dos caras, ¿sí?, así como lo estoy relatando acá, únicamente existirían esfuerzos normales. Entonces no existirían esfuerzos de corte. ¿Y qué tendríamos? Que existen nuevamente una configuración para esas cargas o esos ángulos de orientación del sistema. Entonces, existe un plano. Vemos que en todas las versiones que les he resaltado, siempre ha existido un plano tal que exista un esfuerzo normal máximo, como este ángulo varía, va a existir un plano normal máximo y un esfuerzo cortante máximo. ¿Por qué? Porque nuevamente entra a variar esa condición. Entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular los máximos? Calculamos la derivada de la función y la igualábamos a cero. Entonces, para poder encontrar el esfuerzo normal máximo, vamos a tomar la derivada del esfuerzo con respecto a la función que varía, en este caso el ángulo θ, la vamos a igualar a cero. Cuando igualáramos a cero, nosotros vamos a encontrar el ángulo, en este caso como es el esfuerzo normal máximo, estaríamos calculando el ángulo principal. Y nuevamente, si nosotros queremos conocer el valor del máximo, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos esto en la función. Reemplazamos ese ángulo en la función sigma de x. Entonces vamos a hacer eso. Lo que es calcular el máximo. Entonces tenemos la ecuación, la función. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones de transformación varían conforme varía el ángulo. Ya lo vimos. Los valores máximos y mínimos han de requerirse ¿para qué? Para fines de diseño. Ese es el propósito con el cual nosotros vamos a hacer esto. Y las magnitudes y orientaciones se deben determinar como parte del proceso de diseño. Entonces, como les decía, cuando nosotros hablemos de esfuerzos normales, el esfuerzo normal máximo y el esfuerzo normal mínimo, esos nosotros los vamos a considerar como esfuerzos principales. ¿Sí? Entonces vamos a tener los esfuerzos principales definidos por el esfuerzo normal máximo. Y a ese punto donde el cual nosotros encontramos los esfuerzos principales, estará asociado con un ángulo que llamaremos el ángulo principal de esfuerzos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la derivada con respecto a θ. Entonces vamos a derivar esto. Entonces el primer término no tiene variación respecto al ángulo. La derivada del coseno es menos seno. Entonces menos seno por el ángulo, por la derivada interna es 2. Entonces se simplifica este término 2.
y tenemos este término inicialmente. El segundo término, la derivada tau xy por la derivada del seno, que es coseno, por la derivada interna, sale este 2 de acá. Igual a 0 para encontrar el punto. Entonces, de aquí, fijémonos que nosotros podemos despejar el seno sobre coseno. Entonces, seno sobre coseno, para poder escribir lo que sería seno de teta sobre coseno de 2 teta, perdón. Es igual sabemos que esto será igual a la tangente de 2 veces el ángulo teta, que es igual a esto sería 2 tau xy sobre sigma x menos sigma y. Y voy a coger, bueno, este 2 lo voy a dejar aquí. ¿Sí? Entonces, esta versión de este ángulo, ¿sí? O la forma en que nosotros podemos calcular este ángulo que tenemos acá, sería equivalente a 2 veces el esfuerzo cortante. Entonces tenemos o partimos de nuestra configuración de esfuerzo. Entonces tenemos esfuerzo en la dirección X, esfuerzo en la dirección Y normal, y tendríamos el valor del esfuerzo cortante XY. Eso es lo que nosotros llegaríamos a tener. Entonces, en función de de esas magnitudes, nosotros entraríamos a calcular los valores de estos esfuerzos. ¿Sí? Entonces, 2 veces el esfuerzo cortante dividido entre la diferencia entre el esfuerzo cortante X y Y. ¿Vale? Para calcular ¿quién? El ángulo principal. Y ese ángulo principal ocurre, o qué información nos da, el ángulo en el cual se presentan los mayores esfuerzos normales. ¿Sí? Porque nosotros lo tomamos a partir de la derivada de ese esfuerzo normal. ¿Sí? Entonces, planos sobre los que actúan los esfuerzos principales, y ese ángulo θp es, como les decía, el ángulo principal. ¿Sí? Si nosotros hacemos una interpretación geométrica de esto que tenemos acá, borrar todo, voy a reescribir esta fórmula de la siguiente. Esto es tau xy sobre sigma x menos sigma y sobre 2. ¿Sí? Si nosotros hacemos una interpretación geométrica de esto que tenemos acá, y que es, nosotros nos damos cuenta, esto es equivalente a tener un triángulo, ¿cierto? Una tangente. Este sería el ángulo 2θ principal. ¿Y qué tendríamos acá? Tangente opuesto, tau xy, sobre adyacente, que es sigma x menos sigma y sobre 2. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta, yo puedo calcular cuál es esa hipotenusa de ese triángulo, que la voy a llamar R. R sería la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. Sí, sabemos que eso va a ser la suma al cuadrado de cada uno de los elementos. Y a eso lo voy a denominar con la letra R. Sí, ya más adelante les diré por qué esa letra R. ¿Sí? Esta sería la interpretación geométrica que nosotros tenemos acá. Entonces, el coseno de 2θp, ¿a qué sería igual? A sigma x menos sigma y sobre 2 dividido entre R. Y el seno de 2θp, aquí sería igual a tau xy sobre R. Entonces, con estos dos valores, yo ya los podría sustituir acá. ¿Para conocer quién? Para conocer cuánto sería el valor del esfuerzo cortante máximo. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos acá. Entonces, al representar, hacer la representación geométrica, al sustituir los valores acá de estos señores, vamos a llegar
Bueno, recordar que una raíz tiene dos posibles puntos, uno positivo y uno negativo, ¿sí? Y al sustituir los valores allá, vamos a llegar exactamente a esta expresión, ¿sí? Que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ese sería el valor del esfuerzo si racionalizamos y quitamos ¿qué? Este radical del denominador, o sea, tendría que multiplicar por el radical arriba, por la raíz arriba y la raíz abajo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? En el denominador tendríamos todo el argumento de esa raíz al cuadrado. Al aplicar la raíz cuadrada nos queda el mismo argumento. Entonces, ese argumento se simplifica con este argumento que tengo acá. Eso haría que esta raíz, todo este término se fuera. Y esto nos quedaría únicamente la raíz en la parte del numerador. Esta expresión que tengo acá se simplifica al tener a esto, que es la que denomino la ecuación 4. Entonces, ¿qué vamos a tener en la ecuación 4? Vamos a tener aquí nuestro estado de esfuerzos, en el cual nosotros tenemos el esfuerzo en X, tenemos el esfuerzo normal en Y, tendríamos el esfuerzo constante XY. Si nosotros nos damos cuenta, esto es el esfuerzo promedio entre las dos direcciones X y Y, más o menos la raíz cuadrada de la diferencia, dividido entre 2 al cuadrado, más el valor del esfuerzo cortante al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a tener realmente, dos esfuerzos normales máximos, uno positivo y otro negativo producto de aquí de la raíz, ¿sí? Entonces también, pues nosotros teníamos la forma de calcular el ángulo, que la teníamos acá en la ecuación 3, y estos van a ser sigma 1 y sigma 2, van a ser los valores de los esfuerzos normales máximos que nosotros tengamos sobre alguna configuración de estado de esfuerzos plano, ¿sí? Entonces, esta es la clave para nosotros analizar esas configuraciones de esos esfuerzos. Entonces, la ecuación 4, ¿sí? Que nos representa el esfuerzo 1, que correspondería al máximo 1, y el esfuerzo cortante 2, que correspondería al otro esfuerzo cortante. Entonces, en conclusión, vamos a tener dos esfuerzos normales máximos, uno con la raíz positiva y otro con la raíz negativa, ¿vale? Y esto es imprescindible para lo que llamamos las teorías de falla, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Entonces, ¿quién es sigma 1? Pues sigma 1 sería el valor cuando utilizamos el signo positivo, sigma 2 el valor cuando utilicemos el signo negativo, ¿vale? Bueno, ¿sí? Entonces, sigma 1 y sigma 2 son conocidos con el nombre de los esfuerzos principales, que son los valores máximos posibles que podría alcanzar el sistema en configuración de esfuerzo normal. Y θp es el ángulo principal donde ocurren esos esfuerzos normales. ¿Listo? Entonces tenemos la ecuación 4, que es esta que tengo aquí en la parte superior derecha. Entonces los dos esfuerzos principales, sigma 1 y sigma 2, son determinados con la ecuación 4. Y esos esfuerzos son los que se categorizan con el nombre de esfuerzos principales en el plano. Como les decía, el esfuerzo 1, cuando estudiamos el signo positivo, el esfuerzo 2, sigma 2, con el esfuerzo menor, ¿sí? Recordando, el elemento, eh, en el elemento de esfuerzo, en realidad es, bueno, el elemento tridimensional sobre el cual estamos analizando estos esfuerzos realmente es tridimensional, ¿sí? O todo objeto va a ser tridimensional, ¿sí? Entonces, los esfuerzos principales que actúan sobre los tres planos van a haber tres planos perpendiculares a esta configuración. Me explico. El primero que sería el plano XY, que es este que estamos viendo acá.
el segundo plano, que sería el plano XZ. ¿Sí? Que en este plano XZ, cuando lo veamos aquí desde esta, perdón, desde XZ, es cuando lo veamos desde la parte de arriba, visto desde el punto Y, ¿qué vamos a tener? ¿Sí? En esa condición únicamente vamos a tener condiciones de esfuerzo normal, ¿sí? Si lo vemos desde el plano XZ, ¿sí? No habrían ni esfuerzos cortantes ni esfuerzos normales actuando en la otra dirección. Y nos faltaría el plano YZ, que es cuando lo miremos aquí desde el eje X. Entonces, en el eje, esa vista, contaríamos únicamente que tendríamos esfuerzo normal actuando sobre ese punto. Entonces, veamos que para cada una de esas tres orientaciones, plano XY, plano XZ y plano YZ, tendríamos un valor de esfuerzo cortante, de esfuerzos máximos. Entonces, aquí nosotros debemos tener en cuenta y claro eso, que cada una de esas configuraciones nos entregaría una configuración de estado de esfuerzo plano. Entonces, ¿qué vamos a tener? Básicamente lo que vamos a tener es una condición de única, así hayan tres dimensiones, vamos a tener única y exclusivamente tres esfuerzos principales. ¿Sí? Uno por, cuando nosotros calculemos, digamos que aquí nosotros calcularíamos el esfuerzo 1 y el esfuerzo 2. Cuando calculemos esto, el segundo plano, muy seguramente uno de estos dos términos se nos va a repetir. Entonces tal vez sea el esfuerzo 2, no sé, y aparecería el esfuerzo 3. Dice, muy seguramente cuando hagamos esto, se nos va a repetir el 1 y el esfuerzo 3. ¿Sí? Siempre trabajan en parejas en cada uno de esos planos y siempre hay uno que se repite con respecto a los otros dos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener. Siempre vamos a tener tres condiciones de esfuerzo principal, para lo cual nosotros vamos a necesitar para opciones de diseño siempre escoger el máximo valor de ese esfuerzo normal. Entonces tenemos los tres planos principales y en esos tres planos principales pues será imprescindible calcular esos valores de esfuerzo normal. ¿Listo? Y esto es importante para lo que sigue cuando hablemos de lo que es el círculo de Mohr. Bueno, hagamos exactamente lo que hicimos en nuestro caso para calcular los esfuerzos normales máximos. Ahora vamos a calcular los esfuerzos cortantes máximos. En estos esfuerzos cortantes, pues tomamos de nuevo la ecuación, si no me equivoco, creo que era la ecuación 2, ¿sí? Y vamos a derivar ese esfuerzo cortante con respecto al ángulo y hacerlo igual a 0. Entonces, la derivada de seno es el coseno, ¿sí? Por el ángulo, por la derivada interna que es 2, se simplifica el signo, nos queda el negativo. La derivada del coseno es menos seno, y el 2 pues por ser la derivada interna. Entonces tendríamos esto que tenemos acá, y observemos que de aquí nuevamente yo puedo sacar la tangente de ese ángulo de 2θ, es igual a la tangente que sería el seno de 2θ sobre el coseno de 2θ. Esto que sería igual, a, si nosotros nos damos cuenta, a la diferencia sigma x menos sigma y sobre 2 veces tau xy. ¿Qué diferencia tiene con respecto a la versión anterior que teníamos nosotros? Miremoslo por acá, miremoslo acá. ¿Sí? Que con respecto al ángulo, esa es la tangente del ángulo principal, nosotros la denominamos, lo calculamos como tau xy sobre sigma x menos sigma y sobre 2. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta, bueno, aquí comparto un signo menos. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta, esta relación es la inversa.
¿sí? De ese ángulo de tangente y a su vez es negativo. ¿Qué nos quiere decir primero que todo la inversa? Entonces la inversa, cuando nosotros hablábamos del cálculo, ¿sí? Del cálculo diferencial, creo, o en el álgebra lineal, no recuerdo, nosotros nos estaban diciendo que eso es la dirección de un plano que es perpendicular con respecto a otro. Entonces lo que estamos literalmente calculando aquí, cuando nosotros calculemos el ángulo θ es un ángulo que es perpendicular al ángulo principal, al ángulo de los esfuerzos normales principales, aquí cuando calculemos los esfuerzos cortantes, que va a ser equivalente a menos este valor dividido, bueno, a menos ese valor, o que es igual a menos 1 sobre la tangente de 2 veces el ángulo principal, que es, como les decía, equivalente a un plano perpendicular al plano original, que en este caso es el plano principal. Entonces, el subíndice S indica que se trata de planos de esfuerzo cortante máximo, o sea, los planos secundarios de los esfuerzos. ¿Sí? Si se hace nuevamente la misma versión que ya teníamos anteriormente de los triángulos, ¿sí? La interpretación geométrica, nosotros vamos a llegar a un resultado interesante. ¿Sí? Antes de continuar, fijémonos aquí que nosotros vamos a encontrar que esos dos ángulos por geometría van a ser perpendiculares. O sea que dos veces el ángulo principal, el ángulo secundario, menos dos veces el ángulo principal debe ser igual a más o menos 90 grados. En ese orden de ideas, la diferencia o los ángulos que nosotros tenemos, que el ángulo secundario con respecto al ángulo principal está desfasado 45 grados. Si nosotros nos recordamos por allá de cuando hablamos de carga axial, ¿sí? En carga axial habíamos dicho que el esfuerzo cortante máximo se producía precisamente a 45 grados del ángulo de la acción de la carga. ¿Sí? En ese sentido, nuevamente las condiciones se cumplen con respecto a lo que habíamos definido anteriormente. ¿Sí? Entonces, estos ángulos θS nos representan el ángulo de esfuerzos cortante máximo que ocurren a 45 grados con respecto a los planos principales θP. ¿Listo? Entonces, si hacemos exactamente la misma representación geométrica que teníamos, vamos a llegar a un resultado muy interesante. ¿Sí? Aquí calcularíamos el coseno, que es el esfuerzo cortante sobre lo que nosotros llamamos R, el seno, que es la diferencia sobre 2 veces R, ¿sí? Y lo reemplazamos aquí en estas ecuaciones y vamos a llegar exactamente a esta ecuación. Si racionalizamos, multiplico por la raíz aquí, multiplico por la raíz acá, vamos a tener que todo este término se nos va a ir con estas dos raíces y lo que nosotros vamos a tener para calcular el esfuerzo cortante máximo va a ser únicamente la suma, perdón, el signo positivo o el signo negativo de la raíz y la equivalencia va a ser este término que tenemos acá y este término se conoce como la ecuación 6. El anterior, que se me olvidó decirlo, que es el ángulo secundario, nos representaría el esfuerzo secundario. ¿Sí? Y ese sería el valor del esfuerzo cortante máximo que nosotros podemos entrar a calcular en una condición como esa. Entonces, los dos esfuerzos cortantes tienen la misma magnitud, sí. ¿Por qué? Por la definición que tenemos acá, pero las direcciones son completamente contrarias a lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Y ya para finalizar, ¿qué pasaría si nosotros nos damos cuenta? ¿Qué pasaría si nosotros entramos aquí con la ecuación, con esta ecuación, la ecuación de los esfuerzos, y hacemos sigma 1 menos sigma 2? ¿Qué llegaríamos a encontrar? ¿Sí? Entonces, aquí no tengo espacio. ¿Sí?
Si nosotros hacemos sigma 1 menos sigma 2, vamos a ver si por acá lo tenemos. Le voy a dar escape, descartar. Si nosotros hacemos sigma 1 menos sigma 2, ¿sí? Que sería este señor, digamos que tenemos sigma x menos sigma y, no más, utilizamos el signo positivo de la raíz, menos sigma x más sigma y sobre 2, el signo negativo de la raíz, lo voy a dejar así para simplificar, esto sería sigma 1 menos sigma 2, ¿sí? Todo este término de aquí se nos va con esto, y esto, sigma 1 menos sigma 2, es igual, menos por menos da más, a 2 veces la raíz. Y esto, la raíz, nosotros nos daremos cuenta que esa raíz es la diferencia sigma 1 menos sigma 2 sobre 2. Y que esa raíz que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Es equivalente a quién, si nosotros nos damos cuenta, esa raíz que llegamos a definir alguna vez es equivalente al esfuerzo cortante máximo. O sea, dicho de otras palabras, esto que tenemos acá, el esfuerzo cortante máximo, es igual a más o menos la raíz de esa expresión, que esto es igual a la diferencia de los esfuerzos principales dividido entre 2. ¿Sí? Y es un hecho interesante el que nosotros tenemos acá. Entonces, el esfuerzo cortante máximo y mínimo es igual a la raíz, que sería la diferencia dividida entre 2 al cuadrado, más el esfuerzo cortante al cuadrado, y eso es equivalente a la diferencia de los dos esfuerzos principales. Esta es lo que denomino la ecuación 6, ¿sí? Entonces, el esfuerzo cortante máximo es igual a la mitad de la diferencia de los esfuerzos principales. Y si nosotros evaluamos cuánto sería el valor del esfuerzo normal en esas condiciones, ¿sí? Cuando evaluemos estos mismos ángulos, ¿sí? El teta secundario, aquí en estas ecuaciones para el esfuerzo principal, vamos a llegar a la siguiente interpretación, que cuando yo tengo esfuerzos cortantes máximos, voy a tener también esfuerzos normales, pero ¿cuántos van a ser esos esfuerzos normales? Van a ser equivalentes al esfuerzo promedio entre sigma x y sigma y. Y esta como tal es la ecuación 7. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde nace todo esto? Pues esto nace de lo que yo les venía explicando al principio de los esfuerzos, ¿de qué? De los planos y los puntos críticos. Entonces, los puntos críticos van a tener una condición, dícese, de sigma x, sigma y esfuerzo cortante tau xy. Al aplicar estas 7 ecuaciones, pues nos podemos encontrar los ángulos en cualquier punto, los esfuerzos en cualquier punto, pero lo que realmente nos importa a nosotros es las condiciones de esfuerzo normal máximo y esfuerzo cortante máximo. ¿Sí? Esas son las dos opciones que a nosotros nos interesan. No obstante, pues hay una teoría detrás de todo esto. Lo segundo es recordar que cuando nosotros tenemos esfuerzo normal máximo, ¿sí? Cuando nosotros encontramos ese plano donde tengamos el sigma 1 y el sigma 2, ¿sí? En respecto a alguna determinada orientación teta, no va a haber el valor del esfuerzo cortante, en este caso será igual a 0, y ya lo miraremos más adelante que veamos la interpretación geométrica. ¿Sí? Por el contrario, cuando nosotros encontremos la configuración, este sería el ángulo principal, la configuración del ángulo secundario, entonces vamos a encontrar por aquí un ángulo teta S. Entonces, bajo esa configuración voy a tener esfuerzos normales promedio
en todas las caras y voy a tener el valor del esfuerzo cortante máximo. Esa es la diferencia que hay entre los dos puntos. Que en el punto de esfuerzo cortante, esfuerzo normal, ¿sí? Voy a tener esas dos única y exclusivamente en la condición de esfuerzos principales únicamente sigma 1 y sigma 2. Pero para la condición de esfuerzos cortantes, los máximos voy a tener el valor del esfuerzo normal, que sería equivalente a un esfuerzo promedio, como lo tenemos aquí en la ecuación 7. ¿Listo? Y estas serían pues todas las ecuaciones que nosotros necesitaríamos para poder hacer ese cálculo. ¿Sí? A esto vino un señor que hizo un análisis interesante, se dio cuenta que todo esto nosotros lo podríamos representar a partir de un círculo, ¿sí? Y ese círculo es el famoso círculo de Mohr, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice ese círculo? Espera, regálame un segundo. ¿Qué nos dice ese círculo? Entonces, suprimir. Aquí nuevamente tengo rayado esto. Sí, ya les explico estas grafiquitas que tenemos acá. Entonces, como les decía, este señor representó todo a partir de todas estas 7 ecuaciones que les muestro, a partir de un círculo. Entonces, ¿el qué dice? Él parte del estado inicial, el estado de esfuerzo, en el cual tengo esfuerzo en Y, tengo esfuerzo en X y tengo los valores de los cortantes. ¿Sí? Observemos que en condiciones de equilibrio, el cortante XY debe ser igual al cortante XZ, XYX, YX, que deben tener magnitudes iguales para poder tener cierto equilibrio. Entonces, el man dijo lo siguiente: yo puedo representar, en ese tiempo pues no habían calculadoras ni nada de eso. Dijo, yo puedo representar todo esto en un diagrama, en el siguiente diagrama: esfuerzo normal contra esfuerzo cortante. ¿Sí? Eso es lo que él literalmente vino a decirnos. Voy a representar eso en ese diagrama. Entonces partimos del estado de esfuerzos y vamos a escoger las componentes en cada una de las caras. Entonces voy a escoger la cara X. En la cara X voy a tener el siguiente par ordenado, que sería sigma X, esfuerzo normal en X, y el valor de tau XY. En este caso que tenemos este tau va en sentido horario, ¿cierto? Perdón, en sentido antihorario, luego eso sería positivo. Y vamos a suponer que este esfuerzo cortante es de naturaleza positiva, que está generando alguna fuerza de tensión. Entonces, lo primero que yo voy a entrar a definir en nuestro diagrama esfuerzo, sigma, contra esfuerzo normal, cortante, perdón. Voy a entrar a definir ese par de esfuerzos cortantes. Entonces, ubico el punto 1, que sería sigma X positivo, y sigma tau XY, que sería positivo. Entonces vengo a definir este par ordenado sigma X y tau XY, que sería este punto que tenemos acá. Lo siguiente que entraría a calcular sería el par ordenado que hay en la cara Y. Entonces, en la cara Y que tenemos, vamos a tener sigma Y, también de naturaleza positiva, así como está presente en la grafiquita de aquí de la derecha. Y fijémonos el cortante que está ubicado sobre esta cara, que sería el cortante YX, pero sabemos que por magnitud es igual al mismo XY. Y que ese cortante es de naturaleza negativa. Entonces vamos a ubicar exactamente el mismo punto. Entonces voy a ubicar lo que esté por acá. No sé. Entonces en este punto tendríamos sigma Y y el tau XY, pero que este tau es negativo.
Serían los dos puntos de interés. Lo siguiente que el señor hizo fue, hombre, voy a trazar una línea recta entre estos dos puntos. Vamos a suponer que eso es una línea recta. ¿Sí? Y que entre este punto yo voy a coger un compás, ¿sí? Y voy a trazar un círculo de radio R, ¿sí? Un círculo de radio R. Entonces, me vengo acá, voy a intentar hacer mi mejor círculo, ¿listo? Casi, 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 profe, ¿qué le pasó hoy? Voy a intentar hacer mi mejor círculo. No, profe, usted perdió el año haciendo círculos. Bueno, la tercera es la vencida. Si no, hacemos lo que diría el chavo, ¿listo? El chavo diría, suponemos que es un círculo. Listo, vamos a suponer que esto es un círculo. Bueno, entonces, desde la versión de Moore, nosotros podemos encontrar cuál sería los valores del esfuerzo normal. ¿Sí? En este caso, ¿cuáles serían los puntos máximos? ¿Sí? Fijémonos que el punto máximo, sigma 1, de la ecuación esa que tenemos allá, y el esfuerzo cortante de esfuerzo normal mínimo, los podemos representar directamente aquí en el diagrama. Y miremoslo aquí. El punto de máximo esfuerzo normal efectivamente se ubicaría en este punto y en este punto, ¿sí? Que son los que nosotros calcularíamos con la ecuación sigma 1, 2 es igual a la sigma 1 más sigma 2 sobre 2 más o menos la raíz cuadrada de la diferencia sigma 1 menos sigma, perdón, esto es x y y sobre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. ¿Sí? Ese sería los valores de sigma 1 y sigma 2 que nosotros tendríamos. ¿Sí? Lo segundo que nosotros tendríamos o podríamos calcular sería el valor del esfuerzo cortante máximo, que es igual a la raíz, ¿sí? A más o menos la raíz de sigma x menos sigma y al cuadrado sobre 2 más tau xy al cuadrado. Entonces, bajo esa consideración, ¿sí? Nosotros tendríamos el valor de los esfuerzos cortantes máximos, que correspondería efectivamente a los puntos de máximos valores aquí, en estos puntos. Entonces ya tendríamos los valores máximos y mínimos que nosotros podríamos llegar a obtener de los esfuerzos cortantes. ¿Sí? Entonces todas esas 7 ecuaciones que teníamos acá se pueden representar aquí. ¿Cuál es el ángulo principal? El ángulo principal estaría definido por, como les decía, es el ángulo que nosotros tenemos entre los esfuerzos normales, y en este caso sería el radio que nosotros habremos definido de ese círculo. Entonces, este sería el ángulo principal. ¿Medido desde dónde? Aquí me equivoqué. Medido siempre y exclusivamente desde la línea que define el radio. Ya en nuestra próxima clase hacemos un ejercicio un poco más, eh, numérico para que nosotros interpretemos correctamente esos ángulos. Y el ángulo secundario es el ángulo que hay entre el radio y el efecto de la línea perpendicular que tendríamos acá. Este sería el ángulo secundario. Entonces, toda esta interpretación la podemos dar. Fijémonos que sigma 1 y sigma 2 es el esfuerzo promedio más o menos el radio. Entonces, ¿tiene sentido? Fíjate que sí. Entonces tenemos el punto acá, el punto acá. El esfuerzo promedio estaría representado por este punto. Y para cada uno de los lados, tanto positivo como negativo, nosotros tendríamos un radio. Entonces,
ese esfuerzo 1 y 2 sería el valor del esfuerzo promedio que tenemos acá, más o menos a la derecha el radio, o sea, el radio que es equivalente al valor del esfuerzo cortante máximo. ¿Sí? Entonces tenemos esa relación y esa interpretación geométrica para poder analizar esas relaciones de esos estados de esfuerzo. ¿Sí? Entonces lo que les decía es que este estado de esfuerzo plano que tenemos acá, nosotros lo podemos representar, como les decía, por un círculo. Entonces ese círculo, sobre el círculo vamos a tener los respectivos puntos donde encontremos las condiciones de esfuerzo que se corresponderían al esfuerzo máximo sigma 1 y al esfuerzo bueno, también al esfuerzo principales sigma 1 y sigma 2. Por aquí tendríamos el esfuerzo cortante máximo, la parte positiva, por aquí tendríamos la parte negativa de ese esfuerzo cortante máximo. ¿Sí? Y también llegaremos a interpretar lo que serían los ángulos principales. Entonces, 2 veces el ángulo principal es equivalente siempre medido desde la distancia que define el radio, y 2 veces el ángulo secundario definido con relación al eje que define los esfuerzos cortantes. ¿Sí? Tenemos aquí cada una de estas expresiones para poder calcularlo. Observemos también que en el punto donde nosotros tenemos el esfuerzo cortante máximo, el valor del esfuerzo normal es equivalente a el esfuerzo promedio que nosotros tengamos. Esa es la otra relación. ¿Listo? Entonces, como les decía, para aquí más un radio, menos un radio, y este sería el punto equivalente al esfuerzo promedio. Entonces, sí, si nosotros llegásemos a tener un estado tridimensional de esfuerzo, un estado general de esfuerzo, como les decía anteriormente, vamos a tener 3 planos, el XY, el YZ y el ZX. ¿Sí? Entonces, bajo esas condiciones debemos hacer un círculo de Moore para cada uno de estos planos. O sea, realmente en un estado general de esfuerzos vamos a tener 3 círculos. Uno definido para cada uno de los planos de interés. Entonces, bajo esa condición, debemos analizar individualmente cada plano, XY, YZ y XZ, ¿sí? Y por cada plano, como les decía, va a existir un círculo. Entonces, los componentes de cada uno de esos 3 círculos nos van a dar los 3 esfuerzos principales, ¿sí? Y cada círculo tiene su propio esfuerzo. Cada uno tiene su propio esfuerzo cortante máximo dependiendo de las acciones o los esfuerzos que estén actuando sobre cada una de las caras. Me explico. Este sería, por ejemplo, una configuración de un estado de esfuerzo plano para un círculo como para un estado general de esfuerzo. Vamos a tener un plano, el plano XZ, perdón, YZ, el plano XZ y el plano del esfuerzo XY. Entonces, estos corresponderían, cada uno de estos círculos corresponderían a cada uno de los planos que nosotros tenemos interés. ¿Qué hay de importante en estos 3 planos? Fijémonos que si nuestro criterio de diseño va a ser el esfuerzo cortante máximo, nosotros vamos a tener 3 esfuerzos cortantes máximos, uno por cada plano. Pero lo que realmente a nosotros nos interesa para efectos de diseño es el valor del esfuerzo cortante máximo absoluto. En ese sentido, vamos a estar hablando del esfuerzo cortante de ese plano, ¿sí?, que nos esté generando unos mayores esfuerzos, ¿sí? Básicamente, hay que tener cuidado de poder identificarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a decir que el esfuerzo cortante máximo en el plano XZ es el mayor, ¿sí?, muy seguramente entraríamos a diseñar con un valor muy pequeño o menor a lo cual nosotros vamos a estar trabajando. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros identifiquemos cuál va a ser el valor de ese esfuerzo cortante máximo absoluto en labores de diseño, en este caso específico. ¿Sí? Recordar cómo podemos calcular. Lo que tendríamos que hacer es calcular esos valores según esta ecuación y evaluar cuál va a ser el valor del cortante máximo absoluto. ¿Vale? Entonces, aquí en esta imagen les dejo esto,
una versión de cómo nosotros podríamos calcular esos cortantes máximos absolutos. Recordar que entre cada uno de los planos nosotros tenemos los esfuerzos principales que los podríamos calcular para establecer cuáles van a ser esas alturas que serían los esfuerzos cortantes máximos, en los valores de los centros de los círculos, si los llegásemos a necesitar, y los demás parámetros que nosotros calculamos todo con estas ecuaciones que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, en nuestra próxima clase, ya hoy no nos queda suficiente tiempo, podríamos evaluar este primer cubito que nos dice aquí según el enunciado, compresión triaxial. Tenemos un estado de compresión triaxial y 0 esfuerzos cortantes. Y que la compresión sigma x va a ser la misma para todos los casos. Entonces les digo, dibuje el círculo de Moore para esto. Entonces recordar que el círculo de Moore nos dice que sigma 1 y 2 es igual al promedio sigma 1, sigma x más sigma y sobre 2 más o menos la raíz cuadrada de la diferencia sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. Entonces nos individualizamos primero el plano xy. ¿Qué tendríamos en el plano xy? Que sigma x y sigma y, aquí nos dice el enunciado que tiene exactamente el mismo valor. Al tener el mismo valor, ¿qué vamos a tener? Evaluamos estos esfuerzos. ¿Sí? Al evaluar estos esfuerzos vamos a tener un sigma 1 y un sigma 2 para el plano XY. Tendríamos que hacer lo mismo para el plano YZ y otro para el plano XZ. Muy seguramente, aquí algunos valores, sí, seguramente, algunos de estos valores se nos van ¿a qué? A repetir, ¿sí? Y después lo único que nosotros tendremos que hacer es graficar esto en el diagrama Moore, el círculo de Moore, que sería esfuerzo normal contra esfuerzo cortante, para poder evaluar cómo sería el comportamiento de esa versión. ¿Sí? Entonces aquí les dejo esos problemitas de naturaleza teórica como para que hagan ese valor o calculen esos círculos de Moore. ¿Vale? Entonces, señores, esto es todo por el día de hoy. Entonces,